Vamos a buscar en nuestras Biblias primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 17 al 22. Primera Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 22. Estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada. Dice: los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Además, el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a no ser que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan pecando, repréndelos delante de todos para que los otros tengan temor. Requiero solemnemente, delante de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas las manos a ninguno con ligereza, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros te hemos cantado y te hemos exaltado por lo grande, lo bueno, maravilloso, poderoso que tú eres. Señor, gracias por la vida eterna que hemos hallado en Cristo Jesús y que podemos tener entrada al lugar santísimo. Pero te pedimos ahora que estamos en tu presencia, que tú vengas y tú hables a nuestro corazón por medio de la enseñanza de tu palabra. Habla a nuestros corazones, revela tu verdad ante nuestros ojos y permítenos vivir a la luz de ellos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, ministrar en la iglesia constituye uno de los más altos privilegios que Dios ha dado a un ser humano. Nada podría ser más honorable ni tener mayor significado que el servir a nuestro Dios en el contexto de la iglesia. Este privilegio no es solo eso, un privilegio, sino que también es una alta responsabilidad. Mis amados hermanos, ministrar al pueblo que Dios compró con su sangre, enseñar la palabra que Él inspiró por el Espíritu Santo y hacerlo fielmente, es un privilegio muy alto. Cuando uno ve los médicos y se meten en problemas porque hacen una mala praxis, o sea, una mala práctica, y son llevados a un juzgado, y un departamento de salud quita la licencia de ese médico, decimos, qué bueno que pasó tal cosa. Cuando vemos a un abogado que por hacer una mala práctica, aquellas personas a las que defiende caen en situaciones vergonzosas y penosas, y vemos que hay alguien, un departamento, no sé quién se encarga de eso, que le quita la licencia a ese abogado, decimos, qué bueno que eso pasó, que un mal abogado es quitado de ese oficio. Mis amados hermanos, cuando un ministro del Evangelio no realiza bien su trabajo, no hay departamento humano, no hay ministro de salud que le quite el crédito o lo que sea. Es el Dios de los cielos el que le juzga y el que le mira. Qué tan grande privilegio, qué tan grande responsabilidad. Y eso es así por la manera en que Dios describe en su palabra a la iglesia. Hay 10 declaraciones que encontramos en las Escrituras que nos enseñan qué cosa es la iglesia. Y nos enseñan esas 10 declaraciones que no hay institución humana más grande en este mundo que la iglesia. Miren estas declaraciones. Primero, la iglesia es la única institución que el Señor prometió construir y bendecir.
Cuando nosotros vemos a Jesús ante sus discípulos y le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y le dicen los hombres que tú eres Juan el Bautista o Elías, teorías sumamente locas. Y él les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro hace esa tremenda declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la declaración que acaba de hacer Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Es la única institución que Jesucristo ha prometido construir y bendecir. Segundo, la iglesia es un lugar de reunión de los verdaderos adoradores. Filipenses 3:3. 3. La iglesia es la más preciosa asamblea sobre la tierra porque Cristo la compró con su propia sangre. 4. La iglesia es la expresión terrenal de lo que será una realidad grandísima en el cielo. 5. La iglesia triunfará tanto universalmente como localmente. Mateo 16:18 dice que ni siquiera las puertas del mismo infierno van a poder sostener el avance y el progreso de la iglesia. Trabajamos, mis hermanos amados, con la institución más exitosa que hay en el universo, la iglesia. 7. La iglesia es proclamadora y protectora de las verdades divinas. Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. 8. La iglesia es el lugar principal para la edificación y el crecimiento espiritual. Un creyente que no está en el contexto de una iglesia local, tal cosa sería algo fuera de nuestra manera de pensar, no podrá crecer como debiera. 9. La iglesia es el lugar para impulsar la evangelización del mundo. 10. La iglesia es el ambiente donde se desarrolla y madura el liderazgo espiritual fuerte. Miren lo que dice MacArthur de estas 10 declaraciones que la tomé de él. Dice, los 10 artículos mencionados son precisamente las razones por las que amo la iglesia y he dedicado mi vida a ella. Y mis amados hermanos, a la luz de estas 10 declaraciones, es preocupante ver la creciente tendencia a producir líderes natos fuertes que saben cómo dirigir un negocio, cómo emprenderlos, pero no entienden lo que es una iglesia desde la perspectiva de Cristo. La esencia y el estilo de esos líderes es terrenal, no es bíblico ni es espiritual. Y tristemente muchos líderes contemporáneos de nuestros días en nuestras iglesias presuponen, dicen de ellos que son hombres de negocios, figuras de medios de comunicación, psicólogos, filósofos, abogados, pero no tienen nada que ver con líderes espirituales guiados por la palabra de Dios. Y mis amados hermanos, tales nociones de liderazgo contrastan agudamente con el tenor del simbolismo que encontramos en el Nuevo Testamento cuando se refiere al líder de la iglesia cristiana. ¿Cuál es el símbolo más usado en el Nuevo Testamento para hablar del líder de la iglesia? Se le llama pastor. La imagen provista por la Escritura al llamarle pastor evoca ideas tales como sacrificio, trabajo, servicio y sobre todo dificultades. Habla con elocuencia de las complejas y variadas responsabilidades de liderazgo que este hombre ha de ocupar. Mi amado hermano, la imagen de un pastor en las Escrituras no es nada atractivo. Dice MacArthur una vez más, los pastores no tienen un alto rango. Usted puede ir a cualquier cultura del mundo. No va a decir, estamos hablando de los pastores de ovejas, de los de verdad. Usted no verá que en ninguna cultura dirá, no, fulano es pastor de ovejas. Oye, mira, ese hombre sí que está arriba. Los pastores no tienen un alto rango.
En la mayoría de las culturas ocupan los rangos más bajos de la escala social. Esto se ajusta a lo que nuestro Señor dijo: sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿cuáles son los deberes que debe ocupar un pastor en el contexto de la iglesia local? Ya consideramos que el pastor debe alimentar el rebaño. Vimos también que los pastores deben orar por sus ovejas. En tercer lugar, vimos que los pastores deben supervisar a las ovejas. En cuarto lugar, y ahora empezamos el sermón, los pastores deben gobernar y dirigir a la iglesia. Si nosotros vamos a la teología sistemática, nosotros veremos que hay al menos 4 posturas fundamentales en cuanto al gobierno de la iglesia. Lo que estaremos hablando en esta mañana entra en el punto central de lo que se llama en teología sistemática la eclesiología. Tiene que ver con lo que es la iglesia y cómo debe ser gobernada. Ahora hay 4 posturas fundamentales en cuanto al gobierno de la iglesia. ¿Cómo debe ser gobernada la iglesia? En primer lugar está la postura conocida como perspectiva episcopal. Esta perspectiva habla de que hay un hombre encima de un grupo de iglesias que las dirige y las gobierna. Esta perspectiva ha sido tomada preeminentemente por la iglesia episcopal, la iglesia anglicana y por todas las iglesias que están en el movimiento del apostolado. No sé ni cómo llamarle a eso. A veces me pregunto si le puedo llamar con legitimidad iglesias. Pero bueno, están en el panorama. La segunda postura es lo que se conoce como postura o gobierno congregacional. Esta posición cree que la iglesia debe gobernarse a sí misma. Cada una de las decisiones que se toma debe tomarse en cuenta la opinión y el voto de la iglesia. Se reúne la iglesia, si se quiere pintar el local, se reúne la iglesia y el pastor pregunta, ¿de qué color quieren pintar a la iglesia? Rojo, verde, morado, y se vota. Si hay la mitad más uno, que generalmente es voto más consensuado, sale tal color y la iglesia o el local de la iglesia se pinta de ese color. Así con cada una de las decisiones en el contexto de la iglesia. La voz del pastor es solo la de un miembro más, uno más. La única función en ese contexto que debe cumplir el pastor es la de predicar el domingo. Está también la tercera postura, lo que se conoce como el gobierno presbiteriano. Y yo estoy poniéndolos en contexto para que luego defender mi punto. Si no conocemos todo de dónde vengo, no podrán entender a dónde voy. Este estilo de gobierno eclesiástico cree que hay un presbiterio, la unión de todos los pastores de cierta localidad. Ellos gobiernan la disciplina y la administración de las iglesias. Ellos dividen el ministerio entre ancianos gobernantes y los pastores. El asunto es más complicado que eso, pero con eso tenemos por lo menos a grandes rasgos lo que es la perspectiva presbiteriana del gobierno de la iglesia. La pregunta es, mis amados hermanos, y yo espero hoy no aburrir a nadie con tanta teología, pero recuerden que tenemos un pastor nuevo y que la iglesia debe estar instruida en estas cosas para ver cómo van a ser las cosas en el futuro. ¿Cuál de estas 3 posturas enseña las Escrituras? ¿El gobierno episcopal, el gobierno congregacional o el gobierno presbiteriano? Mis amados hermanos, cuando nosotros vemos la Escritura sin prejuicio alguno, llegamos a la conclusión que la Escritura no enseña ninguna de las 3. Ninguna de las 3. Todo lo que vemos cuando analizamos los argumentos en pro y en contra de los episcopales, de los congregacionalistas y de los presbiterianos es tratar de dar respuestas convenientes a una pregunta difícil. Y entonces somos simples a la hora de elaborar nuestra manera de gobierno.
Mis amados hermanos, sin apasionamientos. Alguien me ve y dice, bueno, no, tú no pareces que con poco apasionamiento. Mis amados hermanos, ¿qué dice la Escritura acerca del gobierno de la iglesia? En primer lugar, la Escritura enseña que solo Cristo es el Rey de la iglesia. Lo primero que debemos aclarar aquí en cuanto al gobierno de la iglesia es que hay una sola cabeza en la iglesia y esa es el Señor Jesucristo. La iglesia, oye esto mi hermano, la iglesia está llamada a dejarse capitanear, gobernar y dirigir en primera y última instancia por el propio Señor Jesucristo. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 24 al 23. Yo quiero que tú vayas ahí. Yo quiero que sea la Escritura la que hoy hable a tu corazón. Mi amado hermano, todo lo que te enseñaron en la escuela dominical, te voy a pedir por favor que lo tomes, lo guardes en tu cartera o en algún lugar y tú pongas tu mente en lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. ¿Ya están ahí? Algunos. Mira lo que dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Resucitándole, hablando de Cristo, de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre, eso es hablando acerca de Cristo, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, a mis amados hermanos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? No lo pueden ser los pastores, no lo pueden ser los diáconos, no puede ser la iglesia misma. Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso lo encontramos también en Colosenses 1:18, cuando dice, y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él, Cristo, tenga la preeminencia. En Efesios 5:23, otro texto, se nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cuál es la primera implicancia de esto? Mi amado hermano, y esto lo digo también por la grabación, si tú vas a una iglesia donde dice que un ser humano es la cabeza, como por ejemplo la iglesia católica, que dice que el Papa es la cabeza, o tú vas a una iglesia donde dice que una persona es apóstol y cabeza de la iglesia, huye de esa iglesia, allí no está Cristo. Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él no comparte ni compartirá jamás su señorío con nadie. Y donde alguien se proclame como cabeza de la iglesia, Cristo parte por la puerta y no va a ese lugar. Mira lo que dice un comentarista acerca de Efesios 5:23. La cabeza del cuerpo humano inspira, gobierna, guía, coordina. Y eso es precisamente lo que hace Jesucristo por la iglesia. Él la gobierna, la guía, la coordina. Dicho de otra manera, la última palabra en el contexto de una iglesia debe ser lo que Cristo ha dicho en su palabra. ¿Por qué no estamos hablando de una influencia? No estamos hablando de, que siento que Cristo me está diciendo esto. No, ya Cristo habló. ¿Dónde habló? En su palabra. Hermanos amados, ¿cómo Cristo gobierna una iglesia? Única y exclusivamente a través de su santa palabra. Si vengo yo, estoy hablando de mí.
un día y digo, mira, porque yo les estoy viendo las caras a ustedes, tienen cara como que medio dormiditos, vienen lentos, a partir del domingo que viene vamos a cambiar las cosas, voy a traer un grupo de payasos para que anime a los muchachos, que miren con las caras que vienen, para que se diviertan bien. Ustedes tienen el derecho a decirme, hey, mira Señor, aquí Cristo gobierna, para que tú traigas un grupo de payasos, tienes que mostrarlo en tu palabra. No está, no, porque Cristo gobierna en esta iglesia. Yo estoy hablando de mí. La autoridad final es la de Cristo. Y si Él ha dicho que debe ser algo hecho de alguna forma determinada a través de su santa palabra, no importa, oye bien, no importa lo que diga la mitad más uno. O las 3/4 partes, o lo que sea que diga la constitución de una iglesia. Cristo sigue siendo soberano y Él continúa gobernando a su iglesia. Conocí de una iglesia, muy congregacionalista ella, la pobre, que llevaron a su junta de asuntos o de negocio, como sea. Vamos a votar. A ver quién está de acuerdo que dejar los jóvenes de nuestra iglesia que tengan relaciones de amores con inconversos. A ver, ¿quién está de acuerdo? Me importa poco la opinión de la gente con respecto a eso. Cristo sigue diciendo que es pecaminoso y perverso la unión de un cristiano con un no cristiano. Y puede haber la mitad más uno, el 75%. No importa, Cristo ya habló a través de su palabra. Recuerdo un amigo, Juan Núñez. Él estaba en una iglesia de campo. Y esto es real, las dos historias son reales. Y los miembros de la iglesia estaban protestando. La mayoría eran hombres de campo. Y mira que el domingo es muy incómodo, decían. Es muy incómodo reunirnos el domingo. Y mira que es el único día de la semana que tiene mi esposa para lavar. Y después el lunes no tengo las ropas limpias. Y empezaron a hablar. Vamos a llevarle una junta. Como este hombre estaba comprometido en ese entonces con el gobierno congregacional, lo llevó. Antes de eso dio sanción bíblica al respecto. Habló que el ejemplo que vemos en el Nuevo Testamento y aún los preceptos del Nuevo Testamento indican que la iglesia nuevo testamentaria adora y se reúne en el domingo. Que Juan reconoce ese domingo en el libro de Apocalipsis como el día del Señor. Le dio todos los argumentos sabidos y por haber. Y llevó a la iglesia a votar. Y la iglesia acordó empezar a reunirse los sábados. Y mi amigo le dijo, bueno, mi hermano, vamos a orar para terminar la junta de negocios, así se llama allí. Y recuerden que el domingo a las 10 de la mañana nos vemos aquí. No importa la opinión que la mayoría más uno tenga al respecto. Si quieren reunirse en una iglesia el sábado, que se vayan a una secta como los adventistas. Pero una iglesia cristiana, el precepto y el ejemplo nuevo testamentario es la del domingo. Y la opinión de nosotros es irrelevante. Si no, tu esposa no puede lavar porque tiene que venir el domingo, te irás sucio el domingo, muy orgullosamente, porque obedeciste a Dios antes que tus propios deseos. Mis amados hermanos, Cristo gobierna a su iglesia. Y lo que Él dijo en su palabra hace más de 2000 años sigue siendo autoritativa para cada uno de nosotros. Con el perdón de los católicos romanos, el Papa no es cabeza de nadie, porque ni siquiera casado puede ser. Y ni los apostolitos que hay por ahí tampoco son cabeza de nadie. Cristo no le ha prestado su oficio a ningún ser humano. Él sigue siendo la cabeza de la iglesia. En segundo lugar,
Cristo establece su gobierno en la iglesia a través del ministerio pastoral. Ahora bien, cuando nosotros revisamos el Nuevo Testamento, nos encontramos que Cristo, el Rey de la Iglesia y la autoridad máxima y final de todo cuanto se debe hacer en la Iglesia, ha delegado su autoridad en el ministerio pastoral para que ellos establezcan lo que el Rey de la Iglesia ha mandado. Si un hombre se llama pastor y él establece en la iglesia sus propias ideas, la novedad de su pensamiento, tal persona está fuera del lugar. Los pastores son los gobernadores que establecen las leyes del rey. Ellos ven lo que el Espíritu Santo ha revelado. Ellos son diligentes, no en poner sus propias palabras. La idea es extraer lo más fielmente posible lo que enseña este libro y luego establecerlo en el contexto de la iglesia local. Así como en un reino hay un monarca que rige toda la nación, pero a su vez hay gobernadores que van a velar porque las leyes del rey se cumplan. Así mismo en la iglesia Dios ha dado pastores para que velen que las leyes del rey se cumplan. Ahora bien, yo voy a poner la objeción primero. Ven acá. ¿Y cómo yo puedo saber si mi pastor está cumpliendo lo que dice la Biblia? ¿Quieren un consejo de cómo puedes hacer? Primero, conoce tú muy bien la palabra de Dios. ¿Sabes lo que pasa en esas iglesias que permiten que sus pastores metan cosas y de dónde me salió? Se me ocurrió a mí de mi cabezota y no pasa nada? Porque eso solo lo puedes hacer en el contexto de una iglesia donde la ignorancia bíblica campea por su respeto. La gente no conoce la Biblia y obviamente el pastor puede hacer con la iglesia lo que desea. ¿Tú quieres que eso no pase en este lugar? Primero que todo, tú deberías conocer lo más profundamente posible lo que este bendito y santo libro enseña. Y mi amado hermano, si yo vengo aquí con una idiota, que tiene más de idiota que de lo otro, tú puedes decirme, mira Joel, mira, nosotros te amamos mucho, pero ¿dónde está eso en la Escritura? De hecho, mis amados hermanos, aún en el Antiguo Testamento, la connotación pastor indicaba autoridad para gobernar. Miren lo que dice 2 de Samuel 5:2. No lo busquen, yo lo voy a leer. Y aún antes ahora, hablando cuando el pueblo quería poner a David de rey, dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás, literalmente tú pastorearás a mi pueblo Israel y tú serás por príncipe de Israel. Obviamente el contexto hablaba de gobierno. Salmo 78, 70 al 72. Eligió David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que pastorease a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Obviamente el pastoreo implicaba gobierno. Así que ya te dije una cosa que tú puedes hacer para que no venga nadie aquí a venderle gato por liebre. ¿Entienden esa expresión? Hay algo más que tú puedes hacer. Verifica bien que ese hombre tenga las cualificaciones para el ministerio pastoral. Yo quiero que vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 al 7. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Este texto nos habla de cuáles son las características que deben tener aquellos que entran al ministerio pastoral.
Mira qué clase de hombre debe ser. Fiel es esta palabra. Si alguien anhela obispado, o sea, si alguien desea ser pastor, desea buena obra, entonces es necesario. No importa si tú lees la Reina Valera, la actualizada o la Biblia de las Américas, la palabra necesario está. Y ya le hemos explicado mucho y lo voy a hacer por amor a las visitas. Ahí la palabra en griego es dei. Significa algo imprescindible, algo indispensable. Es la palabra que utiliza Jesús o que utiliza el evangelista poniendo las palabras de Jesús. Cuando está reunido Jesús con el Nicodemo, y Nicodemo le pregunta cómo puede ir al reino de los cielos, y él le dice, os es necesario, imprescindible, nacer de nuevo. Mi amigo, mi hermano, así como es necesario que para que una persona vaya al cielo, primero nazca de nuevo, es necesario, es imprescindible que aquel que sea pastor tenga estas características. Mira el texto una vez más. Pero es necesario que el obispo sea de conducta intachable. Literalmente no agarrable. ¿Cuál es esa característica? Oye esto, marido de una sola mujer. Significa que espiritual, emocional, mental y físicamente se puede probar que este es hombre de una sola mujer. Él tiene ojos para una sola mujer, su corazón es para una sola mujer, su cuerpo es para una sola mujer, emocional, física, mental, en todo lo que es el hombre, él es de una sola mujer. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento. Yo sé que ahí dice pendenciero, literalmente en griego significa no amigo de peleas. No dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso, ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Porque si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No sea un recién convertido que se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. Y también debe tener buen testimonio para con los de afuera, no sea que caiga en reproche y en la trampa del diablo. Mis amados hermanos, un hombre con tales características, nosotros podemos ponerlo enfrente para que sea nuestro pastor. A menos que tengamos la convicción de que ese hombre tiene tales cualificaciones, no debería entrar al ministerio. Aunque hable bonito, aunque cuando predique parece que estamos en la misma puerta del cielo. Y cuando habla del juicio de Dios nos parece que estamos en el mismo infierno. Si no tiene estas cualificaciones, no debe estar en el ministerio. Debemos ser estrictos, debemos ser serios, debemos ir despacio. No es que vamos a cerrar la puerta, la vamos a dejar entreabierta, lo suficientemente ancha como para que entre un hombre cualificado, pero lo suficientemente cerrada como para que un hombre no cualificado entre. A un hombre así es al que Cristo ha llamado para que gobierne a la iglesia. Démele de nuevo lo que dice 1 Timoteo capítulo 3 versículos 4 y 5 para hablar de los pastores como gobernadores. Hablando de las cualificaciones para el ministerio pastoral, dice el apóstol Pablo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17 que leímos al inicio, dice los ancianos que gobiernan bien.
¿Oíste lo que se habló de los ancianos? Ellos gobiernan en la iglesia. Y ellos obviamente deben gobernar bien. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Déjeme tomar agua. Dice Strauss en su excelente libro Gobierno Bíblico de Ancianos. Una congregación necesita de liderazgo, conducción, administración, gobierno, guía, consejos y visión. El liderazgo de ancianos debe clasificar la dirección y las creencias para el rebaño. Debe fijar las metas, tomar decisiones, orientar, planificar, gobernar. En consecuencia, los ancianos deben ser resolvedores de problemas, conductores de personas, planificadores y pensadores. Ya me estoy arrepintiendo. Mis amados hermanos, esta es la razón por la que nosotros debemos tener cuidado a quién ponemos en el ministerio. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Miren este texto. Acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Considerad el éxito de su manera de vivir e imitad su fe. Ahora nosotros vemos la palabra pastores en nuestras versiones allí. Y qué hermoso. Sí, debemos acordarnos de nuestros pastores, ver cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Ahora, la palabra griega para pastores en el Nuevo Testamento es la palabra griega poimenos. Sin embargo, en el texto griego, la palabra que se utiliza es egeomai. Egeomai, de donde viene nuestra palabra hegemonía. De esa palabra egeomai se usaba para referirse a aquellos que gobernaban a la nación. Por eso la Reina Valera actualizada, yo tuve que sacar de mi memoria la Reina Valera del 60, dice este texto: acuérdense de sus dirigentes, literalmente de sus gobernadores, que les hablaron la palabra de Dios. Considerad el éxito de su manera de vivir e imitad su fe. Obviamente se está refiriendo a los pastores, porque son las personas que le hablaron la palabra de Dios. Pero ellos eran gobernadores. En 1 Tesalonicenses 5:12 se dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, literalmente, y os gobiernan en el Señor y os amonestan. Mis amados hermanos, el rey de la iglesia ha puesto pastores para que ellos gobiernen las leyes del rey. Nota que yo no estoy diciendo que ellos van a crear leyes, que ellos van a demandar de los creyentes cosas que la palabra no ha enseñado, ni van a demandar cosas contrarias a la palabra. Obviamente, ellos velan, ellos ministran y ellos gobiernan a la luz de la palabra de Dios. Eso lo encontramos también en Hebreos 13:17. Vayan allí conmigo. Hebreos 13:17. Dice: obedeced a vuestros pastores. Mis amados hermanos, adivinen qué palabra griega utilizó el escritor a los hebreos. No utilizó poimenos, utilizó egeomai. Literalmente dice: obedeced a vuestros gobernadores. Obviamente se está refiriendo a los pastores por el contexto. No se está refiriendo a los príncipes de la ciudad. Se está refiriendo a aquellos pastores que dirigen y lideran la iglesia. De hecho, mi amado hermano, no hay, oye esto, no hay
un solo ejemplo de una visión congregacionalista en las Escrituras. No lo hay. Ven acá, Joel. ¡Ja! Te atrapé. Me puede decir alguien, ¿no? Ven acá. Y Hechos 6. Ahí no ves a la iglesia votando. Sí, yo veo a la iglesia votando, siendo gobernada por los apóstoles. Vamos a Hechos 6. Miren lo que dice a partir del versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ¿tú quieres que esta iglesia crezca? No, yo esperaba un amén ahí. El crecimiento trae problemas. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escojan pues, hermanos, entre vosotros a 7 hombres, dicen el número, a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a quienes presentaron delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. ¿Qué es lo que nos está enseñando este texto? Mis amados hermanos, la iglesia nuevo testamentaria es una iglesia demócrata. No me vayan a comparar con los demócratas de los demócratas. Estoy hablando con la verdadera democracia. ¿Cuál es la verdadera democracia? La verdadera democracia es donde el pueblo elige libremente a sus líderes y luego ¿qué hacen ellos? Gobiernan. Ellos gobiernan. Los líderes, ahora que nuestro presidente le metió un zambombazo o un bombazo o lo que sea que a este señor, él no le preguntó al pueblo: ¿qué les parece si nosotros juzgamos a este terrorista? ¿Les parece bien? ¡Pam! No, él no hizo eso. Y ahora cuando esta señora juzga y lo acusa de no consultarlo, la verdad es que no tenía que consultarlo con nadie. Es una de sus... Ay, ya estoy metiéndome en política. Es una de sus prerrogativas presidenciales. Punto. Y aparte, una iglesia bíblica es una iglesia demócrata, en el sentido de que el pueblo elige sus líderes y luego sus líderes gobiernan. Como tampoco los líderes, en la mayoría de los casos, bueno, en ninguno de los casos, puede excomulgar a alguien. Un pastor puede poner en disciplina a alguien, pero excomulgarlo solo puede hacerlo con la anuencia de la iglesia. ¿Eso lo inventé yo? No, no lo inventé. Vamos a Mateo capítulo 18. De hecho, mis amados hermanos, el texto que vamos a leer en esta mañana, ahora, habla de cuál debe ser el tratamiento que debemos darnos los unos a los otros cuando pecamos. A veces viene un hermanito y hace algo que no debe hacer. Y estoy hablando de pecado. No estoy hablando de una imprudencia, estoy hablando de un pecado. Y nosotros decimos: no, es que muchachito, no, ningún. Esto es lo que dice el Señor de la iglesia, capítulo 25. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y amonéstale a solas entre tú y él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha,
toma aún contigo a 2 o 3 para que el asunto conste en la boca de 2 o 3 testigos. Y si él no le hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, tal persona es un inconverso. Yo no puedo venir aquí y decir, Perico Pérez del Capote. Esa persona no existe, para que lo sepan la visita. No es cristiano y está expulsado de la iglesia. No, hay un proceso. Si hay un hermano que ve a otro hermano pecar, no le pasamos la manito y le decimos, el niñito está ahí, se va con malito, caca. No. Nosotros lo apartamos aparte y nosotros lo amonestamos. La palabra griega es nouteste. Habla de que tierna, cariñosa y amorosamente le decimos a la persona, tú has pecado. Tú has pecado contra el cielo y tú debes arrepentirte de tu pecado. Si esa persona oye y se arrepiente, no ha pasado nada. Pasamos la página. Ahora, si esa persona persiste en su pecado, entonces llamamos a 2 o 3 testigos. Ahí es donde entramos los pastores. No entramos antes de que hables con él. No nos vamos a meter ahí. Viene alguien y me dice, ¿tú sabes que atrapé a fulano pecando? No me importa. Herejía. A mi pastor no le importa. No me importa si no sigue el procedimiento bíblico. Ve y habla con él. Ve y habla con él. Amonéstalo en privado. No te oye, ven y habla conmigo. Mientras tanto, no me digas nada. No oye a los 2 o 3 testigos, entonces se dice a la iglesia, para que la iglesia hable con esa persona. Si esa persona no oye a la iglesia, podemos decir que tal persona es una inconversa y que no debe ser parte de nuestra iglesia. Hay un proceso. Ahora noten cómo los pastores no pueden decir, fulano, ¡para afuera! No, eso tiene que ser con la iglesia. La iglesia tiene que hablar. Así que mi hermano amado, si los pastores gobiernan, entonces no hay comisiones autónomas, no hay presidente de departamentos mandamás, no hay diáconos autoritativos, no hay nada de eso. Hay un grupo, hay un pastor, un ministerio pastoral que gobierna a la iglesia. Así que ya yo estoy tarde y no me dijeron nada. Y todavía voy por el segundo punto del sermón. Yo espero haber establecido, quité mucho material, que Cristo es el Rey de la iglesia, que Cristo establece su gobierno a través del ministerio pastoral. En tercer y último lugar, Cristo establece su gobierno a través de una pluralidad de ancianos. Eso es lo que nosotros encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Voy a citar los textos rápido. Capten, pero excepto en Apocalipsis, no hay un solo ejemplo en todo el Nuevo Testamento donde se hable del pastor como un ente, como una persona. Siempre se utiliza en plural. Hechos 15:4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia singular y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia singular. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en que habían creído. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, plural, de la iglesia singular. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos,
plural, en cada ciudad, como yo te mandé. Santiago 5:14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos, plural, de la iglesia, singular, que está ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos, plural, y diáconos. Todos los textos que hablan en el Nuevo Testamento del ministerio pastoral, habla en ellos en plural. Tristemente es muy común en nuestros días ver a un señorito siendo pastor de la iglesia. Y no es que por la providencia no haya otro. Es que quieren, como, ya me voy a meter en política, no, como Maduro en Venezuela. Quieren establecer su propio reino, y entonces son ellos, y nada más que ellos. Y mis amados hermanos, si una iglesia que pueda verla no tiene pastor, es una iglesia deficiente. Déjenme darle una sorpresa, una noticia. ¿Están listos para una mala noticia? Voy allá. Una iglesia con un pastor es una iglesia deficiente. Porque el patrón que vemos en el Nuevo Testamento es de una congregación que tiene una pluralidad de pastores. ¿Saben por qué, mi amado hermano? Porque los pastores, la iglesia es un lugar sui generis, en el sentido de que las ovejas son ovejas y los pastores, ¿qué son? Ovejas también. Y necesitan de alguien que los pastoree. Miren lo que dice Robert Greenleaf en su libro El liderazgo del siervo. Ser un jefe en solitario, en la cúspide de una pirámide, es algo anormal y corrupto. Ninguno de los hombres que estamos en el ministerio pastoral somos perfectos y todos necesitamos de la ayuda y la influencia correctora de colegas cercanos a nosotros. Pero cuando alguien está en la punta de la pirámide, esa persona ya no tiene colegas, sino solamente subordinados. Y eso es lo que vemos en la Escritura. Hay iglesias que dicen, no, espérate. Nosotros creemos en la pluralidad de pastores. Yo soy el pastor y los demás son copastores. Y para ellos copastor no significa lo mismo que yo. Para ellos copastor es alguien debajo. En mi español, copastor es alguien que está junto a. Pero para ellos no. Está el pastor principal. Y los demás que son pastores asociados. Muy interesante. Mi amado hermano, un pastor en solitario no tiene iguales. No tiene alguien que lo pastoree, no tiene alguien que lo reprenda, no tiene alguien que lo exhorte, no tiene alguien que le predique. Yo necesito ser alimentado tanto como ustedes por medio de la predicación. Yo necesito tanto como ustedes que alguien me supervise. ¿Saben por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, yo soy un pecador también. Yo sé que ustedes lo creen, fue una broma. Yo soy un pecador. Miren lo que dice Alexander Strauss una vez más. El liderazgo colectivo puede proveer al líder de la iglesia de reconocimiento críticamente necesario y del equilibrio frente a sus deficiencias. Todos tenemos nuestros puntos débiles, rarezas. Ya te diste cuenta, ¿no? Yo tengo rarezas y deficiencias, y todos tenemos un defecto fatal particular del que somos incapaces de percibirnos por nosotros mismos. Y sin la asistencia externa, y un hombre solo en el ministerio no tiene asistencia. Déjenme cortar material, no quiero dejarlos aquí. Miren cómo lo dice Strauss en otra parte de su libro. Dentro del liderazgo plural, las ideas extremas se suavizan. Puede haber un pastor muy extremista
Bueno, hay otro que su naturaleza es lo contrario y las ideas se suavizan. No, mira, se va a presentar algo delante de la iglesia. Fulano, tú lo vas a presentar. ¿Se acuerda en el consejo de pastores tal cosa? Y él viene y lo que prepara es un bombón, una bomba grandísima. Una bomba grandísima. Y los demás le dicen, mira, hay que suavizar eso. No lo puedes decir así. No lo vas a decir así. Los juicios severos se moderan y los desequilibrios doctrinales se corrigen. Si un anciano manifiesta prejuicio o desagrado personal hacia algún miembro, los demás miembros del consejo le pueden corregir e insistir en su trato. Si uno de los ancianos tiene una disposición violenta hacia un ofensor, ese ofensor tiene otros hombres de autoridad a quienes pueden apelar. Miren, a veces uno tiene que decirle cosas difíciles a los hermanos de la iglesia. Y estoy hablando personalmente. Y uno viene y amonesta a un hermano con amor. Y ese hermano hace oídos sordos de tu amonestación. Y lo presenta delante de los otros ancianos. Los otros ancianos dicen, mira, ve y habla con él otra vez. La Escritura dice que debemos apartar a alguien después de una y otra amonestación. Ve y háblalo. Y tú lo hablas. Y él no oye. O ella no oye. Y tú lo dices una, dos o tres, ¿verdad? Viene la tercera vez, pero ya tú, si eres una persona normal, ya tú vas caliente. Entonces tú lo notas. Y tú te reúnes con tus demás pastores y tú dices, mira, miren mi hermano. Yo voy si ustedes me lo piden otra vez. Yo voy otra vez a amonestarles si ustedes me lo piden. Pero mira, ya yo lo he hecho 2 veces. Y él no me oye. Y yo siento en mi corazón que no voy con la mejor disposición. Porque déjenme decirle, ustedes saben que se está metiendo en problemas. Le estamos amonestando y no porque nos gusta. Es porque esa conducta lo va a llevar a un lugar que no es bueno. Yo creo que sería bueno que algún otro de nosotros vaya y hable con él. A lo mejor se lo dice de otra manera y oye. Y viene otra persona que se lo va a decir por primera vez con una conducta afable. Cuando es uno solo y tienes que hacerlo una vez y otra vez y otra vez, no solo para uno es incómodo. ¿Saben lo que a veces piensan los miembros de la iglesia? Lo mismo que tú pensabas de la maestra de matemáticas. ¿Qué tú pensabas? La tiene cogida conmigo. Se lo dije, así decíamos en Cuba. Es que la maestra la tiene cogida conmigo. Espero no estés diciendo una palabra incorrecta en algún idioma, en español. Es que no, sí. No es que la maestra tuviera nada contra ti. ¿Entienden las situaciones que nos evita? Aparte que uno puede estar equivocado. Y alguien puede, el otro pastor decirme, mira, se te está yendo la mano. No es un asunto serio. De verdad, eso es algo que es de parte de la libertad cristiana. Como que ahora todos vinieron casi con camisa roja. Y yo digo, oh, suena arbolito de Navidad. Y viene otro de los pastores y me dice, mira, tranquilo, ese fue gallego que le dijo a la gente. No pasa nada. Mis amados hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros en una situación como la que estamos nosotros ahora? Debemos orar que Dios levante más pastores en esta iglesia. Hermano, hay hombres que son un desastre. Pero en el contexto de un consejo de ancianos puede ser de gran ayuda. Yo no voy a decir que soy un desastre, pero hace mucho bien tener otros hombres que ayuden a guiar y a pastorear esta iglesia. Sobre todo cuando hay tanta gente inteligente aquí. ¿No van a decir amén? Así que oren para que Dios provea de más pastores. Mis amados hermanos, yo sé que el estilo de ministerio de esta iglesia no siempre cae bien.
Nosotros no venimos como, ¿cómo se llaman eso de la policía cuando hay un rehén? Negociadores. Nosotros venimos como heraldos. Los heraldos eran aquellos que iban a hablar y a establecer las leyes del rey. Ellos no venían a pedir por favor. Ellos estaban hablando en nombre del rey. Ellos venían a exponer lo que el rey dijo y ellos esperaban que esas leyes se establecieran. Eso es lo que tú deberías querer para tu vida. Quiera Dios bendecir el ministerio en esta iglesia y que podamos ver esta iglesia crecer espiritual y en todos los órdenes para la gloria de Dios y el bienestar de nuestras almas. Vamos a orar. Señor, nosotros te agradecemos por tu sabiduría. Nosotros te agradecemos porque tú sabes lo que estás haciendo. Te pedimos, oh Señor, que tú guardes esta iglesia, que tú la bendigas y que tú la prosperes. Señor, un año más comienza. Y tú sabes, oh Señor, cómo Satanás quiere atacar y quiere dañar la vida de esta iglesia. No lo permitas. Nosotros sabemos, oh Señor, que hay una batalla cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Al menos te pedimos que tú nos des las fuerzas para pelear tus batallas. Provee, oh Señor, de hombres fieles a esta iglesia, de más pastores, de diáconos. Fortalece esta iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén.